Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Rauche, yo soy el arquitecto principal de Atelier Rauche Reina, junto con mi socio Augusto Reina. Sí, Noma nos da el encargo de realizar 3 de sus edificios, y una de las cosas principales que nos pidió es reinterpretar un poco las necesidades de la gente para poder plasmar una mejor arquitectura que genere valor, ¿no? Genere valor para la vida diaria de las personas, que tenga una diferente aproximación al quehacer diario. Entonces es así como decidimos plantear patios interiores, decidimos plantear una mejor relación entre el edificio y el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Así como espacios integrados, abiertos dentro de la vivienda, ya que al ser edificios que contemplan viviendas cada vez más pequeñas por la ubicación y el costo del suelo, hay que saber aprovechar de una mejor manera los espacios. Entonces, al tener espacios más integrados se genera una mejor espacialidad y una mejor funcionalidad, porque finalmente puedes utilizar los mismos espacios para diferentes cosas. Y esa flexibilidad creo que la vemos reflejada hoy en día después de haber aprendido muchas cosas por la pandemia. Bueno, uno de los puntos principales o los focos principales de nuestra oficina es desarrollar una mejor calidad de vida para las personas. Y esto, aunque suene una especie de cliché, finalmente se decanta en un montón de análisis que nosotros hacemos en equipo, junto con los inmobiliarios, junto con la gente de marketing, junto con la gente de ventas. Escuchamos muchísimo las respuestas de la parte de ventas, qué es lo que necesita la gente. Y reinterpretando un poco todo eso es que nosotros hacemos diferentes soluciones para diferentes proyectos. No todos los proyectos pueden tener las mismas soluciones. La oficina trata de plantear proyectos únicos que se desarrollan en ubicaciones específicas y que responden a un contexto específico. Entonces, no es lo mismo plantear un edificio en un barrio determinado en San Isidro que un edificio que puede tener la misma cantidad de pisos, pero no es el mismo barrio y que puede estar ubicado en San Borja, en Miraflores, Surco, Magdalena, Breña, etc. Sí, las fachadas son una evolución lógica de lo que va sucediendo internamente. Es decir, la fachada no es un sticker que se le pone al edificio y que simplemente responde a un carácter estético. La fachada también responde a la ubicación, al contexto en el que se desarrolla. Es decir, el manejo de las proporciones, la escala y la materialidad dependen del contexto donde el edificio está desarrollado. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene Lima a nivel climático es que no llueve. Por lo tanto, como no llueve y estamos en un desierto y hay 98% de humedad, todo ese polvo se pega en las superficies de las edificaciones. Entonces, es muy complejo mantener un edificio en buen estado durante todo el año. Entonces, las fachadas que nosotros proponemos siempre tratan de ser fachadas de bajo mantenimiento y que con simplemente un trapo o un mantenimiento menor puedan mantenerse vigentes durante años y no estar pensando en cómo pintarlo al año siguiente. La edificación va a responder al distrito
de otras maneras, ¿no? No solamente la fachada, sino también el tamaño de los departamentos, las distribuciones. En algunos casos tendremos cocinas abiertas, en otros casos tendremos cocinas cerradas, espacios flexibles, más áreas comunes, menos áreas comunes, espacios interiores. Lima tiene muy pocos parques, muy poca área verde por habitante. Entonces, siempre tratamos de que los proyectos tengan paisajes internos, ¿no? No solamente es ver un ducto, sino que si tú no puedes comprar un departamento que mire a la calle y tienes que comprar un departamento interior que normalmente cuestan menos, en este caso nosotros trabajamos un paisaje interior y en muchos casos el precio del departamento interior o es el mismo o inclusive hasta un poco más caro inclusive, porque siempre vas a tener el mismo paisaje y es un paisaje que da ganas de ver todos los días, ¿no? Como te comentaba, hay espacios interiores, como por ejemplo los patios internos, que siempre generamos fachadas diferentes para que no tengas la sensación de vivir en la parte de atrás de un edificio que mira un ducto blanco sin ninguna gracia, sino más bien que tengas un paisaje natural, porque siempre incorporamos espacios verdes, diferentes texturas, materialidades dentro de ese espacio que también tienen que ver con la durabilidad de los mismos. Entonces se generan paisajes internos que son importantes para la vida diaria, ¿no? No hay nada mejor que levantarte y ver un árbol, ver espacio verde, pajaritos cantando, etcétera, ¿no? Bueno, como comentaba anteriormente, nosotros buscamos siempre que los edificios hacia el interior generen comunidad, generen espacios de interacción entre las personas, y por eso es importante trabajar los espacios de una manera diferente a como normalmente se trabajaban, en donde normalmente pones terrazas o subdivides ese espacio para poder vender más metros cuadrados que finalmente se pueden traducir en que esas terrazas le pongan algún tipo de cobertura o hagan parrillas, o etcétera. Nosotros hemos tratado de trabajar en Noma que todos estos espacios sean espacios comunes para que disfrute de todos, y finalmente si vives en la parte de atrás del edificio no sea algo negativo, sino al contrario, estás viviendo frente a un parque, ¿no? Entonces creo que eso trae muchos beneficios porque siempre vas a tener el mismo paisaje y el mismo nivel de tranquilidad hacia el interior. Bueno, todo tiene pros y contras, ¿no? Hay momentos en los que vas a necesitar hacer una arquitectura más cerrada y hay momentos en los que vas a necesitar tener una arquitectura más abierta. Hoy por hoy las unidades de vivienda tienden a ser más pequeñas porque el costo por metro cuadrado es muy alto. Entonces, para poder mantener un nivel de precios atractivo para que la gente pueda comprar o que pueda llegar a comprarlos, las viviendas se van reduciendo de tamaño. Entonces, cuando reduces las viviendas, lo más importante es mantener los niveles de habitabilidad lo suficientemente buenos, y para eso lo que va a sufrir, entre comillas, son las áreas de servicio. Es decir, vas a tratar de incorporar, por ejemplo, la cocina al comedor y a la sala, de tal manera que tú ahorras pasadizos, ahorras muros en espacio, no en dinero, sino en espacio, y eso hace que la habitabilidad sea mejor. Igual, las lavanderías se han convertido hoy por hoy en módulos de servicio pequeños
que tienen todo. Tienes la torre de lavado y secado y tienes un lavadero donde puedes lavar trapos y también la terma incorporada en ese espacio. Entonces, lo que antes era un espacio muy grande se ha traducido en un pequeño módulo que tiene todas las comodidades y facilidades de una lavandería convencional. Bueno, el tema de los estacionamientos siempre va a ser un tema complejo porque dado el espacio limitado de los terrenos, siempre se vuelven estacionamiento. Un punto débil siempre es el estacionamiento. Nosotros no diseñamos con las medidas mínimas del reglamento porque creemos que no son del todo correctas para maniobrar. Por ejemplo, los radios de giro que planteamos son mucho mayores que los que están planteados en el reglamento y asimismo el ancho de los estacionamientos. Hemos generado espacios para poder pasar de medios niveles en medios niveles de manera más sutil, y tienes espacio suficiente para maniobrar, para estacionarte y para poder salir. Es decir, lo que hemos tratado de lograr en los proyectos de NOMA es mejorar la maniobrabilidad para que sea, digamos, más cómodo el día a día, porque vas a estar ahí probablemente varios años de tu vida y que ese día a día no sea complejo, ¿no? Bueno, en Cisnes 340 una de las limitaciones que tuvimos fue el frente del lote. Entonces, para lograr ganar un poco más de fachada, lo que hicimos fue retirar un poco la fachada, el frente de la edificación, lo cual nos hizo tener mayor ancho de fachada, y eso nos permitió hacer unos volados mucho más grandes de los convencionales y tener unas terrazas bastante generosas para el tamaño de los departamentos. Entonces, en las tipologías son de 2 dormitorios con sala, comedor y kitchenette integrados, y todo este espacio se proyecta hacia afuera a través de las terrazas, que son unas terrazas irregulares, porque precisamente la configuración del terreno es irregular. Entonces quisimos mantener algo de eso en la fachada. Creo que uno de los retos principales que NOMA nos planteó es generar diferentes tipologías en cada terreno. Entonces, los terrenos tienen diferentes complejidades por sus formas, por cómo encarar estas distribuciones en cada terreno, pero también con un alto estándar de calidad. O sea, NOMA nos ha planteado una valla bastante alta para poder diseñar espacios que sean confortables, que estén bien iluminados, y cuando vas cambiando las tipologías entre los diferentes pisos, eso se hace complejo. Pero finalmente pudimos resolver las diferentes tipologías manteniendo los mismos criterios y el estándar que quiere plantear NOMA en todos sus proyectos. Hay ciertos lineamientos que tiene Edge que lo que buscan es mejorar la sostenibilidad de los edificios. Es decir, esto se traduce en un ahorro energético directamente al bolsillo del comprador, ¿no? de la persona que va a comprar el departamento. Entonces se plantean ciertos criterios para el ahorro de energía en las áreas comunes, recirculación de agua, si fuera LEED o si fuera Edge, y así como este tipo de
de certificaciones mejora el consumo energético, hace que eso repercute en la sociedad porque vas a tener un edificio que gasta menos energía, ¿no? Y con respecto a la parte de cómo convive con el anteproyecto, nosotros cuando hacemos un anteproyecto empezamos a trabajar ya con todas las especialidades, es decir, no solamente trabaja arquitectura, sino trabaja la parte de seguridad, trabaja el estructural, el sanitario, eléctrico, mecánico, etc. Y también trabajamos la parte que corresponde con la certificación con los proveedores de certificación correspondientes, ¿no? Entonces, la superficie de vidrio permitida, los materiales están de acuerdo a las tablas que están especificadas en Edge, etc., ¿no? Entonces, hacer un edificio no es solamente de una persona o de un equipo, sino es multidisciplinario, ¿no? Tienes al inmobiliario, tienes al de marketing, al de ventas, como dije al principio, tienes al arquitecto, ingenieros, tienes a paisajistas, etcétera, etcétera. Entonces, el edificio es bastante más complejo que solamente una distribución, ¿no?